noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Es muy manida aquella expresión que dice que Toledo genera muchas sorpresas, muchos hallazgos, incluso hasta tesoros. Pero lo que sí es verdad es que Toledo todavía tiene mucho que estudiar, hay mucho por descubrir y otras cosas que hay que ajustar a lo que tradicionalmente se venía contando. Vemos nuestro vídeo para hablar del puzzle del Toledo romano. Suele ser recurrente en las noticias que tienen que ver con Toledo. Encontradas unas termas romanas, hallazgo por casualidad de una piscina o la escultura romana que apareció en unas obras. Suele ocurrir también que se recurra a términos como hallazgo, sorpresa o tesoro, apelativos que ninguno son del agrado de los profesionales relacionados con la historia, la arqueología o la restauración. Primero, por no ser científicamente aceptables y segundo, por no responder significativamente la definición con lo que verdaderamente se ha encontrado. Es más, en la inmensa mayoría de los casos estos hallazgos responden a la constatación de años de investigación científica. Sucedió, por ejemplo, con la piscina encontrada en las obras de rehabilitación de un edificio ubicado en la esquina entre las calles Alfonso X y Navarro Ledesma, que no hacen sino confirmar lo que desde hace casi 20 años se lleva investigando: uno de los mayores complejos termales romanos de la península, en cuyo estudio se está desde el año 2000. Famoso es también el sátiro danzante esculpido en mármol griego, encontrado también en la plaza de Amador de los Ríos. Sí que coinciden todos los expertos que el Toledo romano es quizás el Toledo más desconocido en la actualidad, a pesar de tener bien visibles algunos restos importantes, como por ejemplo lo que queda del circo romano, que pese a su visibilidad podemos decir que prácticamente pasan desapercibidos para el gran público. Recientemente, el arquitecto José Ramón González de la Cal y los arqueólogos Jorge Morín e Isabel Sánchez han presentado un estudio que reconstruye por primera vez la planta completa de la Toletum romana. Y no está mal traída la expresión reconstruir, porque el propio González de la Cal habla de un puzzle donde tenemos piezas sueltas, ya sea excavaciones, muros, cerámicas, esculturas, restos inconexos de aquí y de allí, que hay que intentar reunir dentro de un orden lógico. En ese mapa reconstruido aparece, por ejemplo, la ubicación del Foro Romano, el corazón político y simbólico de la ciudad, del que ya se ha dado cuenta en otros artículos y estudios. Así, el foro emerge en el entorno de la Plaza de San Vicente y la Calle de la Plata, en diálogo con modelos urbanos conocidos como el de Segóbriga en Cuenca. No es una intuición, sino una reconstrucción basada en proporciones, orientaciones y lógica urbana. En esta publicación científica se habla también del circo romano, las termas que se conservan como uno de los pocos testimonios reconocibles en la plaza Amador de los Ríos, y el anfiteatro, cuya ubicación se propone en la calle Honda. Otros autores, como el arqueólogo Arturo Ruiz Taboada y la investigadora Sandra Azcárraga, ubican el teatro en el entorno del Alcázar y la Catedral. Tras su presentación en Valencia, dentro de las cuartas Jornadas Internacionales de Arqueología de Cataluña, dos de los autores de este artículo visitan nuestro estudio para adentrarnos en este Toledo romano que todavía pervive, el que se intuye, el desaparecido y el que podríamos recuperar, ¿o no? Pues hemos visto nuestro vídeo y es tiempo ahora de presentar a nuestros invitados. Jorge Morín, arqueólogo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos a estar otra vez aquí. Pues además es la primera vez que vienes en esta temporada, digo, estudios nuevos, ¿no? La primera vez a estas magníficas instalaciones y esperemos venir más veces. Ya sabéis que estáis invitados siempre que queráis. José Ramón González del Alcal, arquitecto, buenas noches. Buenas noches. Tú no es la primera vez, ya No. conoces estas estructuras, nos das el aprobado, ¿no? Sí, claro, por Sobre supuesto. todo por la ventana, ¿no? Claro, bueno, las fotos son increíbles desde aquí. Las otras también eran buenas, pero yo Tampoco creo que estaban mal. esta, Sí, sí. esa ventana, ¿no? ¿Se puede hacer un edificio a partir de una ventana? Pues sí, se puede reconstruir, sí, porque No. una O ventana puedes tiene mucha diseñar un información. edificio a partir de yo quiero esta ventana aquí, y a partir de aquí me haces una casa. Pues probablemente sí, es un buen comienzo. No me digas que nadie te la ha propuesto.
De momento no. Bueno, pues aquí dejo la idea. Y tenemos con nosotros, ellos dos son amigos, colaboradores habituales de esta casa, y tenemos con nosotros al becario, lo voy a decir porque estamos en un ámbito universitario. Antonio Malalana es catedrático de Biblioteconomía y Documentación vinculado al CEU. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por Buenas invitarme. noches. Yo no sé qué le habrán contado. Mm, Para otro día también. Para otro día, bueno, se me están acumulando los programas. Venimos aquí al enfoque de hoy para hablar de el Toledo romano. Hemos dicho, lo hemos titulado así, el Toledo romano, recomponer el puzzle, porque hemos hablado de esa publicación que se ha presentado en las jornadas de Tarragona, iba a decir, Tarragona, ¿no? Cartagena. El Instituto Catalán de Arqueología Clásica, sí. El Instituto Catalán de Arqueología Clásica, en el que de alguna manera, a ver cómo lo digo, porque ya en líos os vais a meter vosotros, yo no quiero meterme en más líos, reconvertís, ¿no? Si se puede hacer, o redibujáis el plano del Toledo romano. ¿Cómo ha sido la acogida del artículo, Jorge? Bueno, una cosa es en el mundo de Toledo, ¿no? Que es un mundo que yo creo que ha vivido un poco al margen de lo que es el mundo académico, y otra cosa es en el mundo académico, lo que se ha puesto en ese plano, ¿no? Que se dibuja por vez primera, porque aunque parezca mentira no existía ese plano, ya está recogiendo trabajos serios de colegas nuestros de aquí, Jesús Carroble, ¿no? Que siempre está ahí, hemos tirado y ha sido siempre súper generoso en la transmisión del conocimiento, y bueno, pues es ese Toledo que está un poco desdibujado, pues poner orden de todos los hallazgos que se han ido produciendo. A los colegas pues lo agradecen, porque no tener la Toledo es la ciudad romana más importante del interior peninsular, ¿no? Y no tenía un plano, pues es complicado luego poder comparar otros espacios, ¿no? Como Emérita, Tarraco, Cartagena, ¿no? Espacios que están bien dibujados, que los conocemos por bases, y en Toledo no existía esa posibilidad, ahora ya sí. En el ámbito académico, por tanto, muy bien acogido. ¿Lo ha dejado ahí Jorge? ¿Y en el ámbito de Toledo, José Ramón? Pues yo espero que bien, porque todo lo que sea sumar conocimiento es sumar patrimonio a la ciudad. Habrá gente que esté de acuerdo, gente que no esté de acuerdo. La verdad siempre es una cosa que suele estar a medias, a mitad de camino de distintos puntos de vista. Yo creo que lo que hace es venir a, digamos, reordenar los trabajos que otros han hecho. Es decir, no es un trabajo nuevo, lo que hace es poner en conjunto distintas opiniones, distintos conocimientos, distintas partes de un puzzle que componen, cuando se dibuja, cuando se utiliza la herramienta del dibujo, nos dan una visión de lo que es la ciudad, la fundación de la ciudad. ¿Con qué fin? Pues con un fin de conocer y con un fin también que a mí me interesa desde el punto de vista urbanístico, que es poder planificar, y poder planificar sin ir en contra de la fundación de la ciudad, que creo que es el objetivo de este trabajo. ¿Le sorprende al profesor Malalana que no haya un plano del Toledo romano hasta ahora? Sí, sorprende. ¿Y por qué? Pero que no haya del Toledo romano, ni del Toledo visigodo, ni del Toledo andalusí. O sea, es habiendo información, porque hay gente muy buena trabajando, gente muy buena que ha trabajado años, y que ese trabajo de síntesis, que es lo que han hecho ellos dos, merece la pena, y habría que empezarlo, porque el Toledo romano no se puede conocer si no se conoce previamente el Toledo visigodo, y el Toledo visigodo no se puede conocer si previamente no se conoce el Toledo andalusí, y por lo tanto las topografías de las tres capas nos van a ayudar a conocer mucho mejor Toledo. Son 3 puzzles, y además de piezas, de 10.000 piezas, por decirlo de alguna forma. Y no solamente el plano es importante, sino que ahora que tenemos también recursos digitales, construir la ciudad de alguna forma, es decir, levantar el plano con edificios reales. Eso sería... ¿Y yo por qué creo- no se había hecho? Pues eso, esta historia, aparece una cosa, arrancó hace 20 años, ¿no? Cuando en el año 2006 la Fundación Toledo, con Paloma Acuña y Jesús Carroles, nos encargaron a Rafael Barroso y a mí a estudiar el Toledo visigodo. Y ahí empezamos. Eso ha derivado en toda una serie de proyectos, luego se ha ido incorporando la escuela, José Ramón, Antonio, ¿no? Y decir, es un trabajo de 20 años, y sobre todo que implica pues el trabajo, como dice Antonio, pues el dibujarlo en AutoCAD, vectorizarlo en GIS,
muchas veces no se publican o los datos son inconexos. O sea, es un esfuerzo importante. Debería haberlo hecho la administración pública, alguna, la municipal. Toledo es una ciudad que no tiene arqueólogo municipal, ¿no? No tiene tiene una contrata privada, pero que es, para ser una de las ciudades patrimoniales más importantes de España, es inusual, ¿no? Porque el resto de los ayuntamientos sí lo tienen, ¿no? El Servicio de Arqueología de Barcelona es excepcional y tiene un GIS, capas, multicapas de la mayoría de las ciudades históricas. Aquí no. Y dejan en manos, digamos, de unos privados esa capacidad. Claro, nosotros hacemos muchas cosas. José Ramón ya construye, ¿no? Que es arquitecto, construye, y no se acordaba que había hecho una ventana. Él tiene una obra con una ventana, ¿no? Que es el remonte de Safón, donde tú subes y a través de esa ventana ves otro espacio fundamental de esta ciudad, que es el Hospital de Tavera, ¿no? Entonces, bueno, pues es decir, la administración desgraciadamente no. ¿Por qué? Bueno, porque un plano, un GIS o tal, no vende, ¿no? Imagino que esa información, que es importante, pues es poco vendible o a veces entendible por la ciudadanía, ¿no? Y se ha dejado y al final pues también esto supone un coste. Explicar lo que es un GIS, por favor. Bueno, un sistema de información geográfica donde tú vas geograda, metiendo eso, los ¿no? datos de otros compañeros por épocas y tal, y puedes hacer esa construcción y luego puedes dibujarlo en un plano de AutoCAD, ¿no? Cada cosa va en su lugar. La importancia que el GIS es que cada cosa va en su sitio. Y entonces puedes hacer una dimensión real de lo que tú construyes en plano. Es la gran ventaja de ese plano, de esa topografía, que al final tienes cada cosa en su sitio, aunque no la veas, pero está en su sitio. ¿Qué es más? ¿Con un plano hubiera sido más fácil empezar a encajar el puzzle? Porque aquí, como decíamos en el vídeo, ahí tenemos algunos de las imágenes incorporadas a ese artículo académico. Lo que decíamos en el vídeo es que hallazgo que tenemos romano, decimos, gran hallazgo, incluso tesoro, no sé qué, que yo soy muy enemiga de esa terminología. Y a partir de ese hallazgo empezamos a dibujar. Claro, teniendo un plano hubiera sido más fácil, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Tenemos recientemente, para que se entienda, el infortunio de la casa de corcho, ¿no? De la que espero que se haga una reconstrucción científica. Lo primero, para poder reconstruir, es tener el plano. Si yo lo tengo bien dibujado, lo puedo recuperar. O sea, el dibujo tiene esa capacidad de fijar un instante de la memoria, de fijar un instante del pasado, y a través del dibujo lo que hacemos es proteger las cosas. Es cierto que se habían hecho trabajos. Yo de estudiante trabajé con Julio Porres, hice unos primeros planos que están publicados, pero con las leyes de patrimonio autonómicas aparece la figura de la arqueología y aparece una ingente cantidad de expedientes administrativos que son inconexos y que nunca se habían reunido. Al reunirlos, lo que nos hemos dado cuenta es que aquello que decían algunos de que Toledo en época romana era una ciudad pequeña, pues resulta que es grande. ¿Y por qué es grande? Pues porque aparece una ocupación grande, porque aparecen edificios monumentales y porque aparecen unas infraestructuras de ciudad grande. Es decir, el dibujo tiene esa capacidad no solamente de proteger, sino de recomponer nuestra memoria, que es muy importante sobre todo para proyectar el futuro. ¿Por dónde empezamos para recomponer el puzzle? ¿O por dónde empezamos en ese plano? Pues lo primero por la topografía de Toledo. Toledo tiene una peculiaridad, es que tiene primero una razón de ser. Estamos en un espacio no urbano, que es el interior peninsular, la cartaginense interior, ¿no? Y Toledo existe por el Vado del Tajo. Es un sitio que permite pasar del sur a la meseta norte, claro, es decir, comunicar el Mediterráneo con la parte de la fachada atlántica española. Eso es básico, no existen esos pasos importantes, salvo en Aranjuez, en Talavera, aunque se haya pasado el río en barca de otras maneras, a lo largo de los siglos. Lo primero, el vado, que es importantísimo. Luego, la propia topografía del Peñón toledano, ¿no? Que tiene como varios espacios, uno que sería la zona del Alcázar, que está controlando ese vado, un espacio intermedio, que es Zocodover, y luego otra cresta importante, que es donde está colocada, pues, por ejemplo, la catedral, ¿no? Y estaría el espacio forense romano, ¿no? Es un espacio fácilmente defendible, hoy lo vemos construido, pero estaban los rodaderos, que ya de por sí lo hacían inexpugnable. O sea, lo que marca a Toledo es la topografía, eso es importantísimo. Y a partir de la topografía, lo único que hay que ir es superponiendo pues esas diferentes capas. Toledo no es solo una ciudad romana importante, ¿no? Es seguramente pues el único gran espacio urbano
en el interior peninsular con más de 5.000 años de historia, ¿no? Que tampoco a veces los toledanos no entendemos eso, ¿no? Yo, toledano adopción, ¿no? Que yo soy de Salamanca, pero bueno, también una ciudad antigua, ¿no? Que destruyó Aníbal. Es decir, no entendemos muy bien pues esa casuística, pero con la topografía. Y esa topografía de Toledo no ha cambiado en 5.000 años, desde que se ocupa. Y a partir de ahí, pues ya la arquitectura, ¿no? ¿Y por qué no se vende el Toledo romano? ¿Por qué no se vende? Bueno, Porque no, en la sociedad, porque no presumimos del Toledo romano, porque sí. cuando alguien identifica la ciudad de Toledo no lo va a identificar por Te, sus restos romanos te voy a poner un o por ejemplo. su historia romana. Por los restos mejor no identificarlo porque entonces ya tenemos un lío montado. Sí. ¿El circo romano está en circuitos turísticos? No. O sea, ahí tienes, No voy a decir que no se enseña, porque hay no se algunos guías enseña. que lo Sí, enseñan, sí. sí. Pues tienes el elemento más visible del Toledo romano y sin embargo no está en los circuitos turísticos, no se ve, es invisible, teniendo un volumen considerable. Ujú. Entonces, el problema, de mi punto de vista, no sé lo que comentaréis vosotros, pero yo creo que el Toledo romano es un Toledo invisible y hay que enseñarlo. El problema es qué es lo que enseñas y cómo lo enseñas, ¿no? Ujú. Y empezando por el circo. El circo está ahí, muy bien, es un parque, se ha excavado, hay que limpiarlo, porque lógicamente hay que limpiarlo. Yo el día 12 vengo con mis alumnos, los he citado ahí, que es lo primero que enseño cuando vengo a Toledo. Empezamos por el circo, las dimensiones del circo, el volumen del circo, para explicar luego la importancia que tiene Toledo en época romana. Es decir, que tienes el segundo circo más grande del imperio y no está en circuitos turísticos. Pues habrá que solucionarlo. Lo vamos a entrar si si se puede recuperar más. Yo creo que Bueno, con conservar tendríamos bastante, ¿no? tenemos tanto patrimonio. O sea, Toledo tiene esta singularidad de ser un yacimiento arqueológico habitado, que lo hace muy especial. Y entonces hay tanto patrimonio, que a veces la gestión de tanto exceso de patrimonio, porque hay ciudades que viven solamente de un monumento. Claro, Mérida, por ejemplo. Y una época, aquí es que tenemos la ventaja y el infortunio también es que tenemos desde el mundo romano hasta la sociedad más obras importantes contemporáneas. O sea, en todas las épocas ha habido siempre depósitos del conocimiento del patrimonio en la ciudad. Y quizás son más atractivos pues, aquellos que son más vistosos y se dejan de lado y se olvidan y se hace invisible, no se visibilizan elementos tan importantes como el circo, que es de una composición espacial en la ciudad, igual que el Palatino en Roma. Es decir, vas a Roma y lo mismo que está sucediendo en Roma, el mismo sistema de organización de la ciudad aparece en Toledo. Y eso nos explica, pues quizás porque como hay un exceso de cosas, pues para qué vamos a añadir más, ¿no? Pero sí, serían recursos importantes, no ya para mercantilizar toda la ciudad, sino para, digamos, ponerla al servicio de los ciudadanos. No creo que la ciudad haya que venderlo todo lo que tiene, pero sí que deberíamos cuidar este tesoro porque es nuestra obligación también, traspasarlo a las generaciones futuras, no solamente en su estado de conservación, sino en que podamos mejorar el conocimiento que tenemos de estas partes de la ciudad. Entonces, el circo romano estaría donde estaría, en eso lo tenemos claro. El anfiteatro romano estaría hacia la calle Honda, ¿estamos de acuerdo? Yo no estamos tampoco No de estamos de acuerdo. acuerdo, ¿no? No. Yo ahí, por ejemplo, que eso parece que se genera un debate, no sé, ayer leyendo, ¿no? Estaba yo Sí, hace leyendo. un par de años Sí. salieron ahí unos restos en una edificación, en un inicio de edificación particular, que yo creo que eso ha quedado ahí. En Cartagena sucedió lo mismo y recuperaron un teatro y es un recurso que ahora es un museo de arte. Museo Bueno, en romano. Cartagena, pieza más Zaragoza y Cádiz. El profesor ha venido en AVE. No, he venido en coche. En coche, no, es que en la estación de tren también tenemos También ahí unos aparecieron, restos sí. romanos Claro. que han criado hierba, nunca mejor dicho. Quizá un poco el problema que tiene una cosa es nosotros en el plano, claro, se coloca lo que conocemos, no lo que suponemos que existe, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo ayer estaba leyendo un artículo de Hispalis y entonces se plantean 6 trazados diferentes de la muralla romana de Sevilla, ¿no? Pero solo conocemos un hallazgo que se acaba de producir recientemente, ¿no? En la plaza de Alfonso XIII, la de Sevilla, y de la Giralda. Entonces, bueno, que eso es un debate, pero claro, lo que no hay duda es que la muralla ahora pasa por ahí, porque se ha encontrado un tramo largo, ¿no? Pues aquí pasa un poco. Hombre, los edificios de espectáculos, Toledo sabemos dónde está el puente,
el de Alcántara, sabemos por dónde venía el acueducto, cuál era el sistema de captación, ¿no? Que viene ahí de la parte oriental de los montes, sabemos dónde está el pretorio, que se conserva debajo del Alcázar, del Museo del Ejército, conocemos de los edificios de espectáculos el más importante, que es el circo, el más hispano, el más de la cartaginense, porque de aquí eran los caballos que iban al circo de Roma, de aquí era, no de Toledo, de Alcalá, el auriga más famoso del Imperio Romano, ¿no? Es decir, que conocemos el espacio forense, es decir, conocemos bien eso. Y luego a veces, donde esté o no el anfiteatro, si está en la calle Honda, pues es fácil, porque cualquier administración en otro sitio habría hecho ya un movimiento para ver si está ahí, o se ha planteado si el teatro pudiera estar aquí arriba. Bueno, pues si es así, pues hay que demostrarlo, ¿no? Pues claro, el radar o la arqueología no invasiva es muy interesante, pero luego hay que contrastar. Si no contrastas lo que planteas, pues se queda en una hipótesis, ¿no? Entonces, es decir, de hipótesis la arqueología no vive, la arqueología vive de realidades contrastadas, ¿no? Que es un poco en el plano lo que aparece en línea continua, es lo que existe, lo que se plantea en línea discontinua, pues es lo que está abierto al debate, ¿no? Y luego yo creo que una cosa también un poco de Toledo a veces es que aquí se lanzan, la ciudad clásica la conocemos muy bien, la ciudad clásica en Hispania la conocemos perfectamente, y aquí a veces se lanzan planteamientos que son imposibles, ¿no? En el caso que nos afecta a nosotros, que también está la traza de la ciudad visigoda en este artículo, pues no conocemos ningún espacio de representación fuera de murallas en el Imperio Romano de Occidente ni de Oriente. No existe. Si tú planteas que en Toledo existe un espacio palatino exterior, es que es único en el mundo romano. Y bueno, y aquí estoy mintiendo, ¿eh? Porque me podría callarme y mentirles. Solo conocemos un espacio palatino exterior y está en España, en Córdoba, que es Cercadilla. ¿Y por qué es tan grande? Que no cabría dentro de Córdoba, ¿no? Pero quitando ese, que tiene unas peculiaridades, y yo creo que el doctor Rafael Hidalgo lo ha explicado y le ha costado más de 25 años explicar lo que es Cercadilla, pues si se plantea que aquí pasa la de baja, lo tienes que explicar y tendrá que verse, porque claro, Cercadilla es que se toca, se ve y es monumental, ¿no? Aquí pues yo no acabo de ver esas cosas, ¿no? Que es un poco el problema que tiene a veces Toledo, ¿no? Yo me arriesgo a decir que el teatro está en la calle Honda, aunque pueda discrepar con Jorge. Yo Y mientras que no lleguéis a la no, porque el conocimiento es una cosa que suele estar equidistante siempre de... Y cuando se plantea una tesis tiene que haber la antítesis y luego la síntesis, ¿no? Pero lo cierto es que hay 3 grandes edificios monumentales, que son el circo, el anfiteatro y el teatro de cualquier ciudad romana. Esos tienen que estar sí o sí. Tienen que estar. Hay Sabemos ciudades dónde que está el no tienen, pico. pero aquí sabemos que había 3 grandes edificios monumentales. Y que no todas las ciudades romanas tienen los 3. Y los teatros son de 2 tipos, aquellos que se construyen de nueva planta, es decir, como un edificio, y los que se construyen a la griega, que es aprovechando una hondonada, un declive, una zona natural. ¿Por qué? Porque es más barato construir la cavea en esa situación. De los 15 o 20 teatros que se tengan identificados en la península, casi siempre, por razones de economía, si los puedo hacer, se hacen a la griega, Aprovechando una cárcava. Y los que no se construyen así suelen coincidir con ciudades que digamos que son en llanura. Entonces Toledo reúne las condiciones topográficas para que el teatro sea a la griega. Y luego hay una cosa muy clara, que el único que lo ha visto en ese momento, lo digo porque al estar trabajando en Tavera tenemos conocimiento también de los arquitectos que trabajan en esa zona que es muy próxima, y Juan Bautista Monegro, que lo ha visto y que tiene la descripción, la traducción que hace Villalpando del Serlio en el libro cuarto, donde aparecen los teatros griegos descritos, lo ve y lo identifica como teatro. Es decir, un arquitecto que va a trabajar, va a hacer el Escorial, va a trabajar en Escorial, va a trabajar en Tavera, y describe aquello como teatro, pues una fuente fidedigna. Y además sabemos que hay un gran edificio monumental porque Rey Pastor hace una descripción de esos elementos. Entonces, bueno, pues hay, digamos, indicios para decir que, por otro lado, topográficamente sería imposible que un anfiteatro, pues los anfiteatros tienen una forma ovalada, y va a ir una parte del anfiteatro que necesitaría una construcción absolutamente excesiva que no coincide con la pendiente del terreno. Entonces, bueno, es una hipótesis que se lanza. El circo donde está y el teatro en el entorno de la calle Honda. Ahí estamos de acuerdo. O según la tesis que vosotros mantenéis, ¿no? Que es una tesis que nace, que es posible gracias al mejor estudio que se ha hecho del Toledo romano, que es de Jesús Carrobles, que es un estudio muy profundo de donde
podía estar el teatro y se supone que podía estar debajo del edificio de Carmelitas. Sin ese estudio, en ese estudio inicial, que me parece que es de los años 90, hubiese sido imposible aventurar o lanzar esta nueva hipótesis. Que el Y conocimiento es una restos han cosa que se va aparecido, construyendo. ¿no? Y restos han aparecido ahí en la calle Honda. Sí, claro, un gran edificio monumental. Sí, sí. Que también las propias fuentes romanas hacen una mención que a veces nos pasa desapercibida, ¿no? Dice Toledo, caput Carpetania, de la cabeza de la Carpetania, y Segóbriga, cabeza de la Celtiberia. Y claro, y nos olvidamos muchas veces, o sea, a veces lo limitamos a la mera capitalidad, a la mera parte administrativa. Claro, es que Segóbriga se parece muchísimo a Toledo, es tan alto, le rodea un río, en este caso es el Ciguela, ¿no? Y ahí sí sabemos perfectamente dónde están. El circo adelantado a la vía, como en Toledo, a la izquierda el teatro y a la derecha el anfiteatro, ¿no? O sea que cuando los geógrafos romanos están hablando de esas dos ciudades es porque ellos están seguramente visibilizando dos ciudades a escala diferente, porque Segovia es más Pero que tienen pequeña, mucho pero que él parecido. es mimética. Cuando Sí, la sí. ven, pues les recuerda porque son muy parecidas, ¿no? Los tamaños son iguales, ¿Y el anfiteatro? junto al circo. Junto al circo. Mm. O sea, Sí, en además con una línea. construcción muy similar al circo, porque el circo tiene un graderío que es el que mira al noroeste, que está aprovechando el terreno, está en un bancal, y hay una construcción de la que se mantiene todavía el arco, que es la que mira al sureste, y el anfiteatro tendría una disposición muy similar. Los anfiteatros y los circos están más relacionados que un circo, por ejemplo, con un teatro. Y entonces, y en la parte de arriba, a partir de las termas de Amador, ahí tendríamos el gran complejo termal. Tendríamos las termas y el foro. El foro, que además lo que hemos contrastado es que, como decía bien Jorge, que tiene un trazado, una traza absolutamente mimética a Segóbriga. Sí, Toledo y Segóbriga comparten una Hombre, los misma... romanos eran muy suyos, hacían las cosas así como muy parecidas, ¿no? Claro. Son muy cabezones. Sí, Sí, sí. sí, sí, Es un sí. sistema, es un Un sistema. sistema y les ha ido muy bien, Sí. Hombre, a la porque que lo va. seguimos viendo hoy. O sea que- Que tiene una ventaja. Si yo soy capaz de descubrir una grada del circo o del teatro, soy capaz de reconstruir aquello que decías al principio con una ventana, reconstruir un edificio. Con una simple grada podríamos saber cómo era el Ujú. teatro, porque repite muchos patrones. Bueno, pues luego nos vamos a la Plaza Amador de los Ríos. Pues ahí Para nos hablar de las encontramos termas. unas termas que, para que te hagas un poco de idea, tendrían las mismas dimensiones que la catedral. Con lo cual, Pero resulta ese difícil trazado pensar sí en que un lo Toledo podíamos hacer en vivo y en directo, ¿no? Podíamos empezar, por ejemplo, trazando una línea desde Amador de los Ríos y llegaría a la plaza de San Vicente y luego llegaría por detrás Alfonso XI, ¿no? Sí, sí. Cogería desde los jesuitas hasta la plaza de San Vicente, toda Ujú. esa extensión. En la cota 526, igual a la cota de Zocodover, las dos cotas altas de la ciudad, las dos plataformas donde están, por un lado, el foro comercial y administrativo, y por otro lado las termas mirando hacia la Ujú. Vega Baja, Ujú. en sintonía de trazado, con el mismo giro, con el mismo azimut que el circo. Es decir, digamos, con una clara idea compositiva de organizar el territorio. Es decir, que dos edificios que están separados casi 700 metros y 50 metros de altitud tienen la misma orientación. Claro, porque cuando hemos visitado Roma, esto lo vemos muy bien en Roma. Porque tú haces una visita a Roma y te asomas a los foros, pero desde los foros ya ves el Coliseo, ¿no? Y entonces esa forma de diseñar las ciudades se repite en todas las ciudades romanas y por tanto en Toledo también, ¿no? Sí, Sí, adaptándose a la topografía. pero Claro, Roma tiene un elemento que no tiene Toledo, que es la forma Bruis. Es un documento claro, ya, magnífico que permite reconstruir la ciudad y saber lo que te vas a encontrar en cada momento. Claro, Toledo no tenemos eso, ya, ya, desgraciadamente. ya. ¿Y los foros estarían? Pues en la calle de la Plata, desde Zocodover hasta Sí. San Vicente. Sí, es un foro que además tiene las mismas dimensiones que el foro de Segovia. Que luego nos interesaría, porque Segóriga sabemos que el espacio, la cristianización del espacio forense, ¿no? Colocaría la basílica en intramuros dentro, lo que se llama la mal llamada Basílica de Cabeza del Griego, que es un mausoleo funerario en el espacio suburbial, ¿no? Pues aquí pasaría un poco eso, ¿no? Y hay que una cosa importante de Toledo, es que claro, Toledo es una ciudad que se cristianiza rápido. Ellos participan en el Concilio de Elvira, ¿no? Y es la única, bueno, solo participan fuera del Congreso de la Bética, solo participan fuera de la Bética, Emérita, ¿no? Zaragoza,
y Toledo, ¿no? Es decir, que Toledo ya contaba con un edificio significativo e importante, ¿no? Estamos hablando del siglo III o IV, ¿no? Es decir, que es una ciudad que va a cristianizar muy rápido estos espacios del mundo pagano, ¿no? Porque ya tiene una autoridad episcopal trabajando dentro del espacio de la ciudad, ¿no? Pero tiene su lógica, ¿no? Porque un espacio de asueto, de ocio, pero también de negocios, como es las termas romanas, estarían comunicadas con un espacio comercial, social, de gobierno, como serían los foros, ¿no? Mm. Bueno, hay una cosa interesante también en el estudio que es el paso ese del mundo romano al mundo visigodo y lo que se constata al dibujar, digamos, las evidencias, los expolia y las evidencias es que hay una continuidad, es decir, hay un reaprovechamiento de los espacios. Eso es muy de los antiguos. Pensamos los modernos que hemos inventado algo con lo del reciclaje. No, pero que además es curioso porque, Pero digamos, bueno, si estaba hecho, lo lógico es aprovechar lo que estaba hecho. En otras ciudades, aprovechar la zona de foro para constituir los episcopios es bastante habitual, ¿no? y luego que las dos inscripciones fundamentales de Toledo de época visigoda, una es la reconsagración incatólica de la Catedral de Santa María, que estaría aquí, que apareció aquí, y aparecido siendo arzobispo de Toledo Gaspar de Quiroga. Claro, Quiroga la reinterpretó en clave contra la nueva herejía luterana, ¿no? Sí, Que había bueno. aparecido en Europa, ¿no? Y la otra es el credo epigráfico, que estaba en la Vega Baja, ¿no? En ese espacio que era un espacio, era una basílica de tipo no martirial, porque Leocadia no es una mártir en principio, ¿no? Pero que luego se acaba convirtiendo y que, claro, mientras los católicos no están aquí, porque la catedral lo ocupan los arrianos, los concilios y las reuniones de los católicos se hacen en la Vega, ¿no? Entonces eso acaba convirtiéndose pues en un espacio, en un panteón episcopal al menos. Ahí en imagen tenemos el plano, no sé si lo veis, sí, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, si nos lo podéis explicar por números, que yo creo que lo estamos viendo bien por números, número 520. Pues esa es la plataforma de donde está la catedral ahora mismo, con las dos calles, los dos trazados viarios norte-sur que derivan del plano anterior, que es el romano, donde estaría la primera basílica visigoda. Y todas esas figuritas que aparecen, claro, del mundo visigodo no nos han llegado edificios completos, pero sí que nos han llegado, digamos, todos los restos, digamos, los Cultóricos. esporios, pictóricos, escultóricos, Ujú. que nos permiten, digamos, ver en qué lugares se concentran esos hallazgos. Y lo que está claro es que hay tres zonas. Una zona es el pretorio, que es la que corresponde al Alcázar, la que militarmente ha defendido y ha dado origen a la ciudad al control del vado. Otra zona que es Zocodover, que es la zona que se mantiene como comercial vinculada al foro, y al oeste, la zona de las termas, la zona más de ocio que mida sobre la Vega Baja, que siempre fue una zona de ocio. De hecho, creo que el ocio y los chicos lo hacen en la Peraleda, que es la Vega, así Sí. que se mantienen, los usos se mantienen a lo largo del Ujú. tiempo, curiosamente, en las ciudades. Y luego no solo son estas dos inscripciones, ahí veis ese nicho, ¿no? Pues ahí ese es el nicho de Santo Tomé, ¿no? Que está empotrado en la iglesia de Santo Tomé, que era el que estaba en el ábside de la iglesia catedralicia, y en la Vega Baja conservamos otro crismón de tipo rabenático, ¿no? Es decir, que no solo se conservan las inscripciones, la epigrafía, sino también pues los espacios, los nichos, las placas nichas, los canceles, es decir, nosotros cuando hicimos el estudio pues mapamos más de 1000 y pico piezas, ¿no? Entonces, bueno, también la mecánica del expolia tiene, no cualquier persona se puede llevar una piedra de estas, ¿no? Sino que está regulado primero por las autoridades municipales, luego por el obispo. Entonces, en Toledo estas piedras no se han movido, están en su sitio, ¿no? Reutilizadas, pero en su sitio, ¿no? Entonces, eso también te permite pues entender un poco las dinámicas urbanas. Hay otros autores que sitúan el teatro romano en el corral de Don Diego. No estoy seguro de que sea una afirmación que tenga un sustento. Bueno, una hipótesis. Sí. Bueno, topográficamente en sección es inviable, porque las escenas de los teatros griegos tienen una parte trasera que no aparece explicada, y además sabemos que desde la calle Las Pescaderías, del punto superior a la inferior, hay como 15 metros de desnivel, lo cual imposibilita la creación de una fachada monumental. Las fachadas monumentales, con la composición de los edificios clásicos romanos, es una fachada, si la ves de frente
Y una fachada en esa situación sería una fachada de perspectiva que no corresponde a la organización, digamos, compositiva del urbanismo romano. Y por otro lado, no hay ninguna evidencia material ni contextual que yo sepa. Se acaban de hacer unas obras en el Salón Rico, allí se ha Sí. hecho prospecciones de 8 o 10 metros y no ha aparecido nada. Es Ujú. decir, responde más, yo creo, a una arqueología especulativa, pero que no tiene ningún rigor científico. Ujú. Yo ahí lo que ya trabajo un compañero nuestro, el doctor Fernando Valdés, en ese espacio y no localizó evidencias. Es un especialista en ciudades Ujú. clásicas, aunque él se dedica al mundo andalusí, y no localizó nada. Pero bueno, era un poco lo que hablábamos al principio, porque es un debate estéril. Si tú crees que está ahí, pues claro, el problema es que eso cuesta dinero, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, ellos habían planteado este equipo la asistencia de un teatro a través de ortofoto en el Cerro del Visto, en Madrid, y no se ha confirmado la aparición del teatro de lo que ellos llaman la primitiva Complutum. Yo creo que un problema a veces de los arqueólogos en líneas generales es las ortofotos son muy sugestivas, ¿no? Pero hay que confirmarlo. El tema de la arqueología invisible. Aquí en la Vega Baja estamos todo el día con el georradar, ¿no? Nosotros lo utilizamos constantemente, pero luego hay que hacer el trabajo de campo. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en la localización de 2 circos en 2 ciudades del centro peninsular que se ven en ortofoto perfectamente. ¿En qué Pero, ciudades? pues una sería Consuegra y otra sería Complutum. Pero hasta que no tenemos evidencias murarias ya, pero son escasas. Es decir, con unos metros no bastaría. Entonces, digamos que llevamos más de 15 años seguramente y no hemos logrado, o sea, es decir, cuando esté confirmado plenamente, pues entonces se hará y en la fotografía se ve perfectamente, ¿eh? O sea, es decir, no hay duda ninguna en la Ujú. ortofoto que... Entonces, ¿Toledo tendría una entrada triunfal como tenía, por ejemplo, como vemos en Roma? Bueno, aparece en las descripciones medievales, aparece descrita con 2 puertas, ¿no? Sí. Sí, pero Que siempre todavía se son las conserva. 2 puertas de la ciudad y las 2 puertas detrás del muro. Sí, sí, sí. Que es importante decir, la puerta de la ciudad y la puerta del muro, que son 2 cosas Que son 2 distintas. cosas distintas, ¿Y sí. dónde estaría la puerta de la ciudad? La puerta de la ciudad pues puede ser perfectamente El eje de Bisagra. bisagra, ¿no? O sea, Bisagra. y la puerta del muro pues puede ser cualquiera de las que hay ahora mismo, por ejemplo, Arco de la Sangre, etcétera. Es decir, ese es el muro que separa El pretorio. el pretorio. Mm. Y ese dibujo está hablando de la puerta del muro, claramente. Está separando lo que es la ciudad, es decir, la parte civil de la parte gubernativa. Es donde la está gran el poder. muralla que podemos ver por todos cuando vamos, por ejemplo, al Trébol, ¿no? Y que Sí. cruza por el Sí, sí. edificio del gobierno civil y llega hasta el Alcázar. Sí. Que es- separaría esa zona, digamos, militar, defensiva de la ciudad. Es interesante que ese dibujo marque las 2 puertas con esos 2 Perfecto. nombres. La puerta Ahí de la está ciudad y la dibujado, puerta del muro. entonces, Sí, ¿no? allí a la Sí. derecha, sí, sí. La parte del pretorio. Pero bueno, ahí en la imagen esa famosa del Códice Albendense, ¿no? Donde aparece, pues eso, la puerta Muris y la puerta Urbis, ¿no? Y luego aparece abajo, claro, se dibuja, por ejemplo, el campamento de la Vega Baja, ¿no? Y además eso que pensábamos, bueno, que era una representación esquemática, pues hoy hemos excavado en los hitos un papilio y sabemos que es así. Las tiendas de los soldados es un Tentoria, una tienda canadiense para que nos entendamos, y el papilio es esa tienda de 10 postes, tipo de los Sioux, ¿no? Que era la típica que usaban los visigodos en la etapa de las migraciones, que luego las élites pues la van a mantener, Ahí ¿no? lo estamos mostrando en Y imágenes, luego ¿no? que la zona de la Vega Baja pues ha sido el campamento militar por excelencia de Toledo durante siempre. Cuando se hace la campaña de las Navas, pues todos los contingentes militares se quedan extramuros de las 2 Vegas porque no van a entrar en la ciudad. Ahí se ve, por ejemplo, una cosa interesante que son las zonas de inundación. ¿eh? Ajá. Claro, Toda el esta zona río, sombreada, claro, esas entiendo. zonas sombreadas. Hay cosas que han permanecido a lo largo de los tiempos. Es decir, el sol se levanta todos los días a la misma, bueno, cambia la hora, pero son 24 Sí, pero salen horas, por el mismo sitio. sale por el mismo sitio, y los ríos van por donde van, pueden tener mejor caudal, pero hay zonas que son cotas de inundación. Entonces es impensable que alguien que es un ejército militar defensivo, que se va a ocupar con su estructura defensiva, con su pretorio, una zona de inundación. ¿Sí? Los romanos y los visigodos yo creo que eran gente ilustrada en la guerra, Y con sabían, sentido común. y con sentido común. Entonces lo lógico es que, como aparecen esas representaciones medievales, estuvieran bien protegidos por las murallas, ¿no? Y detrás de murallas. Y además hay un ejemplo bonito que es nosotros, la primera reina visigoda nuestra es Gala Placidia, que era una romana, ¿no? Una super romana, ¿no? Una super mujer, ¿no? Cuando ella, el rey de Ataulfo, va a vivir a Toulouse.
y allí construyen el primer complejo regio intramuros. Luego van a Barcelona y construyen el espacio ocupando una cuarta parte de la ciudad de Barquino, intramuros, que es actualmente pues, en el Palacio de la Generalitat, ¿no? Es decir, se ha mantenido, ¿no? Y luego, es decir, cuando haga la Placilla regresa, construye una nueva ciudad y da un impulso importante, ¿no? Que es en Rávena, pero sin embargo Gala Placidia, el final de sus vidas es en Roma, y hace la última gran reforma urbana que se hace en Roma, y construye un nuevo espacio palatino, y lo hace intramuros en el espacio del Fesorio, Sí. donde estaba el antiguo anfiteatro pretoriense, pero allí intramuros, ni siquiera en el siglo VI se les ocurre construir un espacio extramuros a una mujer como Gala Placidia, ¿no? Es decir, que eso son mecánicas. Y luego a veces también una cosa que es curiosa, ¿no? A veces intenta trasladar motivos que no tienen nada que ver, ¿no? Constantinopla, por ejemplo, con Toledo, ¿no? Constantinopla tiene una topografía muy marcada, ¿no? Por el tema del hipódromo, ¿no? Pero claro, Constantinopla es el Cuerno de Oro, con unas mecánicas que topográficamente pues no tienen nada que ver con Toledo, ¿no? O sea, es decir, es una ciudad con otras mecánicas urbanas que no son las nuestras. Intentar trasladar la mecánica urbana de la Constantinopla del siglo VI-VII, que conocemos también no tan perfectamente, ¿no? Pues es un poco, pues para mí una responsabilidad. O sea que según vosotros, y por eso me habéis dicho al principio, dice, bueno, pues vamos a presentarte este plano que académicamente ha sido muy bien acogido, muy reconocido. Claro, también a lo mejor a ver cómo lo digo. Al aterrizarlo en Toledo, estáis rompiendo algunos lugares comunes, algunas cosas que eran así desde toda la vida. Toda la vida se ha pensado, toda la vida se ha dicho, toda la vida se ha dibujado, ¿no? Y ahí está, digamos, vuestra aportación. Que no es que queráis generar polémica, sino que, a ver, los datos están aquí, esto es lo que tenemos, y a lo mejor algunas cuestiones inamovibles se tienen que empezar a mover a partir de ahora. Claro, se trata de avanzar. Hay una ingente cantidad de conocimiento en expedientes que son administrativos, que a veces son de difícil acceso. El consorcio generó en la época de Manuel Santolaya mucho conocimiento arqueológico que se ha abandonado, por cierto, y no estaba recogido un documento que, digamos, sintetizara eso. Probablemente dentro de unos años vendrá otro documento que vendrá a corregir a este, estoy seguro. Pero de lo que se trata es de avanzar en ese conocimiento, de avanzar y de ir poniendo todas esas cosas que son inconexas en un documento, una especie de partitura de pieza donde podamos ir recomponiendo la ciudad. ¿Con qué objetivo? Que no sucedan cosas como las de Vega Baja, en las cuales arqueología y arquitectura disputan por una cosa que es común, y la planificación de la ciudad se hace en contra de la traza de la ciudad. Cuando debería ser al revés, si yo conozco cómo es la ciudad antigua, lo nuevo que va a venir lo voy a poner a favor y todos saldremos ganando. Y esa es la parte que a mí me interesa como urbanista, es decir, intentar comprender lo que tenemos para que aquello que podamos proyectar, sea apoyándose en nuestro pasado, mejore el futuro. Ese es el objetivo de estos documentos, aparte de nuestras aficiones en ratos libres, pues que nos gusta todas estas cosas y esto para nosotros es un divertimento. Antonio, que hay en Vega Baja. Lo digo porque a Jorge y a José Ramón se lo he preguntado muchas veces. Yo voy a apuntar un poco lo que decía previamente José Ramón. Se ha propuesto un plano. Pues lo normal es que ese plano haya gente que no esté de acuerdo. Lo interesante sería generar un debate, en un espacio de debate, no en redes sociales, que es lo que yo creo que va a pasar. Entonces, las opiniones o las hipótesis que vienen de datos, lógicamente son propuestas que se hacen. Si tú tienes una propuesta diferente, bueno, vamos a generar un debate porque el conocimiento avanza con el debate. Si no hay debate, ese conocimiento se queda estancado. Entonces, la propuesta que se hace con este plano, bueno, pues podrá gustar más o podrá gustar menos. Aquellos que opinen que lo que se dice no es así, bueno, pues que pongan su plano, hagan su estudio y pongan su plano. Y al final, pues generamos un espacio de debate donde se puedan exponer las diferencias en común para generar un plano definitivo, si es posible. Si no vamos a redes sociales, lo estamos haciendo muy mal. Ya, pero a mí hay algunas cosas que como que me chirrían. Obviamente no tengo vuestros conocimientos, me faltan clases y clases. Pero si vosotros habéis generado un plano en base no a hipótesis, sino a hallazgos, Ujú.
hallazgos, o sea, piedras que han Mm. salido. Hay método científico. Y en base al estudio y la investigación de cómo eran otras ciudades, de lo que nos dice la documentación, de lo que nos dicen las inscripciones, de lo que cuenta Juan Bautista Monegro, que vio cuando llega a la ciudad y la describe, eso tiene poca capacidad de ser criticado, o sea, de ser puesto en cuestión. Esos Bueno. son datos. Mm. Aunque no lo veamos, Ujú. eso es un dato. Si Juan Bautista Monegro, no sé lo que dice, pero dice que en tal sitio, Hay una cosa, hay un edificio que es el tal teatro, cual, y en ¿sabes? un momento en el momento en el cual se está haciendo la traducción de los Claro. tratados O clásicos sea, en eso no Toledo. se puede poner en cuestión. O sea, yo no entiendo, o sea, puedo entender el debate científico en decir, bueno, pues es que a lo mejor aquí se construía así o así. O se utilizaban estos materiales o se utilizaban todo eso. Pero el dato es que todas las ciudades romanas se construían bajo estos parámetros. Hablando Entonces, de eso, Juan Bautista Monegro, te doy otro dato, hace la reforma de lo que fue anterior el Teatro de Comedias antes del Rojas y no ve el teatro allí. Y él es ya. el que hace la reforma y es Ya. conocedor de ese No, pero sitio. independientemente de bajar a eso, o sea, no entiendo por qué todo ese saber acumulado vuestro y de otros, no se pone, pues eso, como dices tú, encima de la mesa y dice, bueno, pues el plano del Toledo romano era así. O sea, no termino, probablemente me falte conocimiento, ¿no? Pero no termino de entenderlo, porque sería mucho mejor para todos. Claro. Bueno, lo Primero, que... desde el punto de vista académico, científico, histórico, y también para la ciudad de Toledo saber que cuando se mete aquí la piqueta o cuando se proyecta un barrio, no sé qué, cuidado que aquí va a estar esta. Claro. Yo te lo digo, luego tú haces lo que quieras, Ujú. pero yo te lo digo, ¿no? No tirarnos años como nos hemos tirado y como seguimos estando. Yo lo que creo que, por ejemplo, hay una cosa del plano este que no es discutible, que es la línea continua. Lo que está en línea continua está ahí, que es el puente, el acueducto, la muralla, el circo, el espacio forense. No puede cambiar porque está ahí. Es una realidad tan inmensa que es inmutable. Tenemos cosas que se discuten, como por ejemplo el teatro. Se ve por una propuesta por nuestra parte en línea discontinua. Es una propuesta. Hay otra, pues al final colocaremos la línea continua donde la realidad sea tozuda y es así. Yo te pongo un ejemplo. Ya hace mucho tiempo, porque yo ya soy muy viejo, casi prejubilado, se lanzó la hipótesis de un segundo abastecimiento de agua para la ciudad de Toledo, ¿no? Que ahí va a abastecer, además, luego lo aprovechaban los visigodos para sus magníficos palacios de la Vega Baja. Nosotros hicimos un estudio riguroso con Jesús Carrobles y es el canal de la Pozuela. Sí, sí, efectivamente, hay un sistema hidráulico, pero era andalusí, ¿no? Entonces no era romano. Entonces, bueno, pues no es negociable, eso es así y es así. De hecho, la propia autora lo quitó de su tesis doctoral, ¿no? Es decir, bueno, asumió que no era un sistema romano, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas, ese plano ya tiene una cosa que es innegociable, es como es. Y luego le podremos ir poniendo un afinamiento, ¿no? del espacio, ¿no? Luego a veces también aquí ya hay cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Nosotros somos científicos. Yo no cobro de la Junta de Comunidades ni del Ayuntamiento, o sea, mi vida profesional está completamente al margen de esas instituciones. Soy independiente, la independencia se paga muy cara y en este país aún más, ¿no? Entonces, claro, en la Vega Baja, por ejemplo, hay muchos intereses urbanísticos, políticos, y se ha seguido una línea y a veces es difícil desandar esa línea cuando para mí no hay ninguna evidencia, ¿no? Y entonces, de evidencia de lo que se dice que hay. Claro, por supuesto, la Vega Baja es un espacio periurbano importantísimo que conocemos perfectamente como espacio de necrópolis, lindero de los edificios de espectáculos, donde tenemos propias edificaciones visigodas, pequeños palacios, un espacio miral importantísimo, ¿no? Que sí se puede explicar. Bueno, es decir, que es un espacio desde el punto de vista histórico impresionante, ¿no? Como lo es la Vega Alta o como sea la Peraleda, ¿no? Pero claro, no lo que se dice que es, ¿no? Entonces yo creo que muy importante es eso que hemos dicho, la diferencia entre la línea continua y la línea discontinua. Si está en línea continua, pues está. Y ahí está, ¿no? Las termas están y es que no con una dirección y con unas mecánicas, ¿no? Que hasta ahora se habían dibujado, es decir, el circo y las termas van en paralelo, ¿no? Pues es decir, hasta ahora se colocaban así, todavía hoy se ponen planos o pseudo José imágenes. Ramón, Bueno, lo que yo creo, estamos terminando. el error que se ha cometido y el que deberíamos corregir es no tener un buen relato. Y el caso paradigmático de Vega Baja, donde Sachu no existe el relato. ¿Sí?
Yo he preguntado a arqueólogos que han trabajado allí, no te saben explicar lo que hay allí. Y a veces, cuando te explican algo, bueno, podemos ver las últimas obras que se han hecho. Se ha reconstruido sobre las ruinas. Si lo que vemos ya es una cosa que incluso está prohibida por la ley de patrimonio, que es un falso histórico. Y se han puesto unas piedras de colores que, claro, el que no sabe dice, no, es que claro, como no sé, yo te lo digo, yo que creo que sé algo de esto, voy allí y no me entero absolutamente de nada. Entonces, si no se puede construir un relato que, digamos, para que la gente entienda lo que hay allí, es muy difícil luego que la gente utilice esos espacios, digamos, con una cierta simpatía. Sí, lo has dicho bien lo de la simpatía, porque al final es un tema que se está retrasando, se está alargando tanto, tanto, tanto en el tiempo que lo que al final yo creo que ha provocado en la ciudad en general es desidia. O sea, diciendo que hagan algo, lo que sea, bueno, malo, regular, pero que quiten los hierbajos y espérate que la estación del AVE no pase lo mismo. Antonio, por ser el nuevo, rematas. Voy a meter los dedos en este Ahora, lado, sí. que estamos terminando. No, pero es muy fácil. Las termas son importantes, lógicamente, pero curiosamente en el entorno de las termas hay algo que es muy curioso, que es la existencia de un criptopórtico. Traduce. Criptopórtico es una estructura medio subterránea que se utiliza o bien para generar un espacio debajo del foro, o bien para generar nivelación. Tú haces una plataforma enorme, ocupas una parte de la plataforma y utilizas parte de esa plataforma de forma subterránea para generar un área de paso o un área de servicios. En las termas tenemos un criptopórtico. Toledo tiene un criptopórtico, que no es muy habitual en las ciudades romanas. Tú llamas al edificio de las termas y preguntas por el criptopórtico y te dicen, ¿eso qué es? Es decir, que a la hora incluso de explicar o de interpretar esos espacios también tendríamos que buscar una unidad y sobre todo explicar lo que hay realmente. Es decir, no solamente es importante por las termas, sino que tenemos algo especial que es un criptopórtico que sigue por debajo del edificio de Hacienda. En dirección a La Plata. Exacto. En dirección a La Plata. Bueno, yo no sé si habéis aclarado, o a mí, por ejemplo, me habéis generado muchas más dudas de las que tenía, que ya tenía bastantes. Una información importante. ¿El artículo está disponible en internet? Sí, la página con los web, planos y tal. En la página web del Instituto Catalán de Arqueología Clásica está disponible el artículo y si no es ya en unos días, los planos en alta calidad para que cualquier persona pueda trabajar con ellos. En abierto. En abierto, ¿no? En abierto. Sí, o sea, que igual que lo puedo consultar yo, que me faltan, como he dicho antes, se llama ciencia abierta. Claro, lo puede consultar, pues no sé, pues me imagino que cualquier administración, ¿no? Sí, porque es muy habitual que vayas a la administración, pidas un expediente y te digan que por la ley de protección de datos no se puede consultar. Y es un tema que también en Toledo habría que... Si es patrimonio, debe ser la información y el conocimiento tiene que ser una cosa que está disponible a todo el mundo, que es la mejor manera de proteger. O expedientes abiertos que en teoría llevan cerrados años, o sea, décadas, pero siguen abiertos. Bueno, pues lo que te digo, que empezábamos hablando de la ventana, me habéis generado muchas más ventanas. Pero bueno, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Para esto es un espacio de conversación, de debate, y para quien quiera saber más, pues ahí está el artículo, ahí están los planos, que se vaya con una cinta métrica de esas de colores de longitud ilimitada y que vaya haciendo el dibujo de Toledo y que vaya buscando los hallazgos que a partir de los cuales vosotros con vuestro conocimiento habéis generado ese plano. En continua, lo que está en continua, Jorge, es lo que sí es. o sí, y en discontinua, bueno, pues habrá que ver. Confirmar. Por confirmar. Exacto. Muchísimas gracias a los tres profesores. Buenas noches. Espero que hayan estado cómodos. Y nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.